Mundial de Qatar es el más tecnológico, innovador y lujoso de la historia de la FIFA. Esto gracias a una inversión de 220.000 millones de dólares destinados a construir y acondicionar 8 enormes estadios y modernizar al país. Crecen los cuestionamientos a las autoridades del país anfitrión por su historial negativo en materia de derechos humanos, incluidos el maltrato y la explotación de las y los trabajadores migrantes y las constantes violaciones a los derechos de las mujeres y del colectivo LGTBIQ+, denunciados por diversas organizaciones internacionales como Amnistía Internacional o Human Rights Watch. No todo lo que brilla es oro en el país del Mundial. Detrás de tanto poder, dinero y lujo, Qatar esconde una realidad cruda y silenciosa. Ya en febrero de 2021, Amnistía Internacional informó que al menos 6.500 trabajadores inmigrantes procedentes de India, Nepal, Pakistán, Sri Lanka y Bangladesh murieron en el sector de la construcción desde que Qatar fue designada sede de la Copa del Mundo 2022, sumado a las condiciones laborales insalubres sufridas por los obreros con temperaturas que alcanzan 50 grados centígrados a la sombra en algunos meses del año. We found that these migrant workers are being made to work 12 hours a day, every day of the week, for months and sometimes even years on end without a day off. A partir de su llegada a Qatar, las personas pasan a ser tuteladas por sus empleadores sin posibilidad de decidir sobre sus vidas. A esto sumale las condiciones pésimas, como vivir hacinados en habitaciones donde viven más de 8 personas, escasez de comida, trabajos forzados en temperaturas extremas y amenazas. Estos trabajadores que han construido los estadios y otras infraestructuras se alojan en remotas e insalubres ciudades dormitorio, varios de ellos que afirmaron no haber recibido su salario en meses. Todos los días nos prometen que nos van a dar el sueldo, pero no nos lo dan. La empresa nos ha quitado todos los pasaportes. ¿Qué debemos hacer aquí? Esto es esclavitud. Esto es una especie de prisión. Están abusando de los derechos humanos. It's too better to help us because this is not a good life, you see. So we try to speak with the boys. If there is release, he say no release here. No release. What do you mean? Yeah. What do you mean release? About release, maybe Another company, maybe you want to go there. من بلاد العرب. Desde Qatar le doy la bienvenida a todos y todos en la Copa 2022. Hemos trabajado muy duro de la mano con mucha gente para generar un mundial más que exitoso. Hemos puesto mucho puerto y también hemos invertido para el bien de la humanidad. Es el Mundial del Dinero. ¿Por qué les digo que es el Mundial del Dinero? Porque Qatar es un inmenso yacimiento de gas y lo que hace falta en el mundo de hoy es gas. Imagínense que Qatar exporta el 75% de todo el gas que produce. Es el primer exportador mundial de gas natural licuado. De hecho, se considera que el desarrollo del gas natural licuado, o sea, ese gas que sale de los pozos, se convierte en líquido y se puede mandar a otra parte del mundo, lo hizo Qatar. Invirtió en tecnología para hacerlo Qatar y eso lo convirtió en una potencia. Ahora bien, hay que remontarse a los tiempos de la dictadura en la Argentina para encontrar un mundial con tanta vergüenza. La dictadura argentina ya sabemos lo que fue y a lo largo de estos años hubo mundiales en países que, bueno, qué sé yo, tenían sus altibajos, sus claros y sus oscuros, incluido Rusia, por supuesto, pero nunca como Qatar. Qatar es una monarquía absoluta, no es una democracia, no es una monarquía parlamentaria, no es nada de esto, es una monarquía absoluta y hereditaria, y por si no les queda claro, el emir de Qatar, que es íntimo amigo de Mauricio Macri, de hecho compró tierras acá en el sur, en la Argentina, porque le recomendó Macri. Bueno, el emir de Qatar se llama Al Tahin
y el viceemir de Qatar es su hermanastro, y el primer ministro también se llama Al Tajín, y dentro del Consejo de Ministros hay 6 de la misma familia, o sea que ahí la cuestión del nepotismo tampoco va. El poder legislativo se llama el Consejo de la Shura, y de los cuales son 45 miembros, de los cuales 15 los nombra el emir de Qatar, y al emir, por supuesto, no se lo elige, lo designa. Como al emir lo designó su padre, él designará a uno de sus herederos y será el príncipe heredero hasta que asuma. Todo esto es posible por el gas. O sea, Qatar está montado en un inmenso yacimiento de gas que le permite tener dinero como para, y por eso es el otro de los graphs que hay ahí a lo largo de este comienzo de GPS, es el mundial de la corrupción. Y recuerden, si no, que detrás de la elección de Qatar hubo dinero y hubo mucho dinero, tanto que de los 22 miembros que votaron en la FIFA, cuando se definió que Qatar fuera la sede del Mundial de este año, 20 terminaron presos. 2 fueron apartados antes de tiempo porque trascendió un video, una cámara oculta que hizo un diario británico, The Sunday Times, cuando apareció alguien que se travestió como lobista de Estados Unidos y les ofreció plata a 2 de los miembros de aquel consejo de la FIFA y tuvieron que renunciar antes de tiempo. Y después la cantidad de denuncias sobre corrupción que vincularon a Qatar fueron tantas que hasta los fiscales estadounidenses lo incluyeron en la célebre acusación de lo que fue el FIFA Gate. Entonces, sin embargo, el Mundial siguió adelante, pese a que el jefe de lo que era la Confederación Asiática de Fútbol, un señor de apellido Bin Hammam, quedó prohibido de por vida para ejercer cargos en entidades deportivas y fue el lobista del Mundial de Qatar. Imagínense si no hay corrupción detrás de Qatar como sede. Pero esto es solo el comienzo, porque uno dirá, bueno, corrupción hay en todos lados. Pero los estadios que hoy veíamos espléndidamente puestos y montados, detrás de esos estadios hay muerte y hay sangre. Véanlos. Más cuestionable que hizo Qatar para llegar a este mundial tiene que ver con la forma en la que construyeron la infraestructura. Y voy a decirlo directamente, usaron una forma de trabajo que podría definirse como esclavitud. Y vos me dirás, bueno, Nico, trabajo en malas condiciones, pero ¿esclavitud? Desde que ganó la nominación en 2010, Qatar tuvo tiempo de construir masivas estructuras para mostrar al mundo. 8 estadios y una docena de proyectos que incluyeron un nuevo aeropuerto, subte, etc. Y de hecho, los medios cubrieron este proceso haciendo foco en lo espectacular de las obras, que son realmente espectaculares. Como por ejemplo, Lusail, una ciudad futurista que se construyó desde cero en una zona que era directamente desierto. O el Estadio 974, que está hecho de containers desmontables y lo puedes mudar a cualquier lugar después del evento, como confirma este señor aparentemente catarí. Can be moved somewhere else after the use of a great venue for such mega event. El tema es cómo se construyó todo esto, porque Qatar tiene casi 3 millones de habitantes, pero solo alrededor de 800.000 son ciudadanos. Y si sos ciudadano catarí, es casi un derecho de nacimiento que seas millonario. El gobierno te da gratis electricidad, gas, seguro de salud, etc. Y además distribuye grandes cantidades de plata. Es como un Kini 6 donde todos los números ganan. Pero por otro lado, en Qatar viven 2.200.000 inmigrantes, que representan el 80% de los habitantes, lo que lo convierte en el segundo país con mayor porcentaje de inmigrantes del mundo después de Emiratos Árabes. Y según denuncias de organismos de derechos humanos corroboradas por el mismo gobierno de Qatar, en la construcción de infraestructura para el Mundial ya murieron 6.500 trabajadores inmigrantes. Quiero frenar acá un toque y repetirlo porque me parece impresionante. En Qatar murieron 6.500 personas construyendo, entre otras cosas, los estadios que vamos a ver en el Mundial. Y el gobierno de Qatar clasificó estos fallecimientos como casos de muerte súbita, casi como si se hubiesen dado fuera de contexto, cuando es todo lo contrario, se dieron por el contexto, por la forma de trabajo que hay en Qatar, un sistema que se conoce como kafala. I say there's 65 of them from India, Sri Lanka, Nepal. They're getting into big debt and they're living in really, really appalling conditions. No showers, salty water, and it's making them sick, and it's really shocking to see. It really is.
Kafala significa sponsoreo y es un sistema de trabajo instituido principalmente por los países del Golfo Pérsico, Arabia Saudita, Kuwait, Emiratos Árabes y claro, Qatar. Básicamente el empleador es quien sponsorea la visa del trabajador extranjero y desde ese momento es casi su propiedad. El trabajador tiene que pedir permiso para cambiar de trabajo y hasta para volverse a su país. Les retienen los pasaportes, no les pagan y los obligan a trabajar y vivir en condiciones extremas. Y los inmigrantes lo hacen porque no les queda otra. The company has taken all our passports. What should we do here? This is slavery, this is kind of prison. घर जान त अब पैसा छैन त्यसकारण नभएको नि पैसा भए त को बस्यो यहाँ एक सालको सेलरी मिलेको छैन अब कसरी घर जाने टिकट काट्ने पैसा पनि छैन अब टिकट मात्र लिएर जानु पनि भएन रित्या 4 साल भइसक्यो घरबाट आएको टिकट मात्र लिएर जानु. Algunos datos para agregar al excelente informe de Nico Goodman, que ahora les voy a mostrar otra parte. Trabajaba 14 horas al día, desde las 6 de la mañana a las 8, y no recibí compensación por las horas extra. Trabajaba 7 días a la semana y cada vez que me llamaban tenía que ir. Este es el testimonio, uno de los 982 testimonios recopilados por una organización que se llama Equidem, sobre los trabajadores, ¿cómo decirlo?, esclavos, semiesclavos que tiene este país, a los que, por supuesto, nadie les preguntó las condiciones en las que se estaban construyendo los estadios. Ni la dictadura trató así a los obreros en la Argentina que construyeron los estadios. Cuentan los testimonios publicados por la prensa internacional de varios países que los trabajadores que están construyendo los estadios, cada vez que iban a llegar los inspectores de FIFA, obviamente, claro, ya los venían siguiendo, sonaba la alarma contra incendios y se tenían que ir del lugar. Con el tiempo, los trabajadores intentaron decir, che, nos escondemos. Y ahí directamente iba la policía a recorrer el estadio y si los encontraban escondidos, directamente los metían presos. El sistema de la kafala, que permanece todavía en Arabia Saudita y en otros países, dicen en Qatar que fue oficialmente derogado, que ya no es permitido. Sin embargo, es como sucede aquí en la Argentina. ¿Con qué actividades? Las actividades que acá habitualmente nosotros consideramos en situación de trata. La kafala es un sistema en situación de trata, por el cual, lo sabemos y los que hemos cubierto en los últimos 20 años estas barbaridades, los prostíbulos, el trabajo rural, los talleres clandestinos, algunos casos de construcción, trabajadores inmigrantes a los que lo primero que hacen es sacarles el documento y a partir de ahí ya son ilegales. Y les aseguro que ser ilegal en Qatar no es lo mismo que ser ilegal en la Argentina, es mucho peor allá porque te pueden pasar cosas realmente espantosas. Ese es el sistema de la kafala. Cuando Qatar fue designado sede del Mundial, Qatar que dijo, no, nosotros ya abolimos el sistema de la kafala, en teoría. En la práctica siguió funcionando. Es tan aberrante este sistema que los que manejan las empresas de construcción de servicios, a ver, plata del Estado se le otorga a una empresa para la construcción de un estadio. Esta empresa va, por ejemplo, a Nepal y tienen un intermediario que le recluta a los trabajadores. Pero es tan perverso, les digo, que hasta los tipos tienen que pagar, los convencen para que paguen, porque le dicen, ustedes van a venir a Qatar, se van a llenar de plata, a mí me tenés que pagar entre 500 y 4.000 dólares para venir a trabajar. Cuando llegan a ese lugar, los esclavizan, les pagan lo que se les da la gana, les retienen el documento y los hacen trabajar esta jornada de 14 horas. Fíjense que es todo tan grotesco que Qatar reconoció que en la construcción de los estadios murieron 3 obreros. Sin embargo, desde Human Rights Watch o el diario The Guardian, una cantidad de prensa internacional que se ha tomado el trabajo de ir a Qatar, consideran que son entre 6.500 y 6.600 trabajadores. Entonces, ¿cuál es la versión oficial del Estado de Qatar sobre de qué murió toda esa gente? Muerte súbita. Hay una epidemia de muerte súbita justamente de la gente que está construyendo los estadios en Qatar. Vean esto.
Como vienen denunciando ONGs como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, el sistema obliga a los inmigrantes a trabajar mucho más de lo que dice el contrato, en condiciones deplorables, en temperaturas extremas, todo para intentar recuperar su pasaporte, la plata que fueron a ganar y tratar de volverse a su país. Y es en ese contexto que murieron 6.500 personas que Qatar catalogó como casos de muerte súbita. Es una situación tan terrible que hubo denuncias por parte de los seleccionados nacionales de fútbol de Alemania, Holanda, Noruega, Australia y Dinamarca, y hasta Naciones Unidas pidió a Qatar que directamente cambie las leyes laborales. La reacción del gobierno de Qatar fue reconocer que había habido, abro comillas, abusos, e inició una reforma laboral para terminar con el kafala, lo que fue anunciado oficialmente por la cadena qatarí Al Jazeera en 2020. After a 2-year-long consultation process with the UN body, the International Labour Organization, the state of Qatar has announced sweeping reforms in the way employees are treated in the Gulf state. Perfecto, entonces si ya lo anunciaron es que está solucionado y no hay nada más que reclamar, ¿no? No, a pesar de los anuncios grandilocuentes y el cambio de legislación, según Amnistía Internacional en su reporte del 2021, la práctica del kafala sigue funcionando, y cito, con sus peores prácticas. Y hay denuncias de que se extendió fuera de la construcción a un montón de trabajadores de otros rubros. A raíz de todo esto, la ciudad de París y otras ciudades de Francia decidieron no organizar FanFest, esas pantallas al aire libre para ver partidos, por la violación a los derechos humanos en Qatar. Y Dinamarca anunció que va a jugar con una camiseta con la marca y el logo del país blureado. Como ustedes ven, otros países decidieron no hacer FanFest. Acá vamos a tener FanFest, por supuesto, porque lo que importa es el Mundial. Pero, ¿qué pasa? Cuando un país organiza un Mundial, acepta que las luces del mundo y la lupa del mundo se ponga sobre ese país. Entonces, la Argentina, al aceptar el Mundial 78, tuvo que enfrentar la mirada de montones de países que decían, che, ahí están matando a la gente. Y eso fueron las primeras denuncias sobre las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, trascendieron internacionalmente a partir del Mundial 78. Y después les voy a contar, justo enlaza el tema con la muerte de Bebe Bonafini, hay una secuencia tremenda a lo largo de 1978 que tiene que ver con la vida de Bebe Bonafini, que como ustedes saben falleció hoy. Pero cuando un país acepta que va a haber un mundial, van a estar las miradas del mundo. Entonces, ellos se quieren poner como vidriera, pero no quieren mostrar la trastienda. En la trastienda se ven estas cosas. Entonces, los ciudadanos cataríes, que son no más de 300.000, en un país donde caben 11 catares en Uruguay, creo que esa es la cuenta, es tan chiquitito, que caben 11 veces, cabe Qatar en la superficie de Uruguay. Imagínense qué pequeño es. Tienen 300.000 cataríes solamente, y los pueden mantener de la cuna a la tumba, no les cobran la electricidad, no les cobran el gas, tienen subsidios para todo, pero los otros 2.500.000 son prácticamente sus esclavos en diferentes niveles. Los peores, los más esclavizados son estos, los que entran con el sistema de la kafala. O sea, ¿qué es un sistema? Piensen en los ejemplos de comienzo del siglo XX, para no hablar de la esclavitud del siglo XIX, acá nomás. Así era la explotación de la forestal. Cuando la gente entraba en un campo, le sacaban el documento, le cobraban deudas, y acá lo mismo. Le dicen que le van a pagar, le van inventando deudas, los hacen vivir en lugares malsanos, y después un día los echan, y a veces salen muertos. Cup is Qatar. Un país que celebró como nunca ser sede de la Copa Mundial de Fútbol 2022. Qatar en los últimos 10 años se ha preparado para ser el anfitrión perfecto. 8 lujosos estadios, un nuevo aeropuerto, carreteras y hoteles. Un trabajo duro que ha traído las peores consecuencias. Cifras desgarradoras. El diario británico The Guardian informó la muerte de 6.500 trabajadores inmigrantes en medio de los preparativos para la cita planetaria. Causas naturales, dicen algunos, pero contradictorias entre los propios trabajadores. Cuando estábamos enfermos no nos permitían quedarnos en la cama. A veces me pregunto si no sería mejor estar muertos. India, Pakistán, Nepal, Bangladesh y Sri Lanka. Estos son los países a los que llegan los restos de los trabajadores que perdieron la vida en el país árabe.
Las imágenes que compartió la televisión pública alemana son impactantes. La Copa del Mundo ha tenido un impacto social muy importante. Piensa en todos los debates y discusiones sobre derechos humanos y bienestar de los trabajadores. Familias devastadas por la pérdida de sus seres queridos, mientras que Qatar sigue preparándose para el mayor evento de su historia. Debemos trabajar juntos para asegurarnos de mejorar la situación diaria a pesar de las leyes vigentes. Muertes repentinas que dan un promedio de 12 fallecimientos por semana en la última década. Los salarios pagados con retraso y las ofertas de empleo engañosas ponen al Mundial de Qatar bajo una mirada sospechosa. Entonces, fíjense qué paradójico. Hay tantos hinchas de Argentina ya que vienen justamente de los mismos países donde vienen los inmigrantes que construyeron los estadios y que están esclavizados o que malviven en Qatar como ciudadanos o como gente de segunda. Uno no puede entrar a Qatar si no tiene un contrato de trabajo. ¿Cómo se consigue un contrato de trabajo? Justamente por estos intermediarios que son sponsors y que así como te consiguen el laburo te pueden echar. Y que virtualmente no hay ningún tipo de ley laboral que te pueda proteger, mucho menos sindicatos. A ver, no hay sindicato en el partido político, nada de eso. Todas esas son pavadas occidentales para Qatar. Qué paradójico, Qatar es el país que paga el canal Al Jazeera, que es uno de los canales más respetados del mundo hoy, pero que no puede informar nada de Qatar. Cuando nosotros le decimos que es el mundial de la censura, buena parte de los periodistas que están allá, y nosotros mismos lo hemos visto cuando nuestro corresponsal, Khaled Halar, ha estado allá antes de que ahora llegaran las televisiones de todo el mundo, él estaba allá de antes, todo el tiempo que iba con una cámara hablando solamente, no estaba hablando ni haciendo ninguna denuncia en particular, tenía un policía atrás que le decía, no, acá no, cortala, andate, andate. Son muchas las denuncias de periodistas, hay un informe de Human Rights Watch que publicó una guía para periodistas que vayan a trabajar a Qatar diciéndole cuidado porque allá cualquier cosa que ellos consideran propiedad privada no se puede filmar y terminas preso. Imagínense lo que sería acá, eso. En el caso de Al Jazeera es muy contradictorio porque es un país que ha dado y ha sido muy valioso a la hora de contar la realidad o la versión del mundo árabe, por ejemplo, en Palestina, en Líbano, en Irán, en Afganistán, pero esos mismos parámetros de libertad de relato no los aplican en Qatar y ahí no pueden contar nada de lo que sucede. Por supuesto, no van a encontrar en Al Jazeera ninguna nota que hable sobre los trabajadores esclavizados o los que se murieron en Qatar construyendo los estadios, como este chico de 16 años. While some longed to go home, others returned to Nepal much sooner than they could ever have imagined. Ganesh Biswakarma left his home in rural Nepal for a job in Qatar. 6 weeks later, he died of a cardiac arrest. He was just 16. Ganesh dreamed of earning enough overseas to build a beautiful house for his impoverished family. But that dream took him on a journey of exploitation and deceit, a fake passport, extortionate recruitment fees, and a huge debt, which typifies the experience of so many young Nepalese migrants. As they battle with their grief, Ganesh's family must also face the fact that they are now deeper in poverty than ever before. बनापाटा पनि जान्थ्यो खन्ने खोर्सिने नि गर्थ्यो दाउरा पनि चिर्थ्यो सब काम ठिकठाक थियो त्यसको त्यस्तो भएर त पठाएको गएर कमाउला मस्ती कमाउला जमाउला खामला
सन्च होला सुविस्ता होला भनेर पठाएको हो। मलाई धेरै दुःख लागिरहेछ। मेरो छोरो यहाँ घरमा हत्तापत्ता भएको मान्छे केही पनि एक शब्द पनि नखोकेर घरमा त्यति राम्रो छोरो मैले विदेशमा पठाएको एक्कासी गरेर के कारणले भयो हावापानीले हो कि अनि कुनै अरू केही हो कि भन्ने मलाई त्यो दुःख लागिरहेछ। मैले चिन्ता रात दिन लिइरहेको छु। यस्तो मर्ला हामी विदेशबाट घरमा लिएर हामी रुवाबास गरौँला। त्यसको मुगा देख्न हराइगयो आधाबाट। मेरो ऋण अब खै अब कसरी तिर्ने हो त्यो सोचिराखेको छु। अब साउले त छोड्दैन। अब मैले कतारमै नामै लिन्न मैले। Claro, imaginen que 6.000 personas es 10 veces la guerra, la cantidad de muertos de la guerra de Malvinas. Digo, estamos hablando de una cantidad de gente impresionante. Y buena parte de esos muertos figuran en los reportes oficiales como muerte súbita. Un pibe de 16 años se muere de muerte súbita. Ok, supongamos que tuviera una patología cardíaca. 1, 10, 20, 6.000. La muerte de estos constructores de los estadios de Qatar tiene que ver con las maneras que los hicieron trabajar, con poca comida y sobre todo con poca hidratación. Y ahora le voy a preguntar un poquito al doctor Salemi. ¿Es esto? Digo, trabajar a 50 grados de calor no debe ser sencillo. Claro, el mecanismo que determina la muerte de estas personas o la supuesta muerte como causa de muerte natural, que lo catalogaron como muerte súbita, es claro. El trabajo, el esfuerzo a los 50 grados de temperatura, la deshidratación llega rápidamente y con la deshidratación el principal problema es la falla cardíaca que termina generando, en este caso, la muerte de estas personas. Vos pensás algo que también termina siendo ilógico. Desde el informe oficial hubo solamente reportados 2 accidentes, Rolo, 2 accidentes donde fallecieron por caída de altura 2 personas y la otra persona que está en los informes oficiales lo atropelló un camión cisterna. O sea, en 10 años de construcción solamente murieron 3 personas en cifras oficiales. Ahora bien, cada vez que iban los inspectores de FIFA, mundial que había sido comprado con plata. Claro, los inspectores que iban, después dicen, no, se fue Joseph Blatter, vino Infantino, cambió la conducción. Nada, el mundial había sido comprado igual. Todos los que participaron en la negociación y en la concesión del Mundial a Qatar terminaron o presos o enjuiciados, algunos prohibidos de ejercer sus cargos. Cuando iban los inspectores de FIFA está el relato de los trabajadores que dicen, no, tocaban las sirenas y nos echaban y al que se quedaba lo metían preso. Entonces, las buenas almas que se horrorizan frente a cualquier cosa, claro, en el caso de Qatar, como hay tanta plata, y Qatar es un país que tiene tanto gas y el gas es necesario, hoy por hoy que hay una guerra entre Rusia y Ucrania es el único mayor proveedor de gas del mundo que Qatar, todo el mundo mira para otro lado y todo el mundo aplaude y adelante porque esto es Qatar.